cosas que digo de Haití no me las he inventado, las he investigado y he ido y he hablado con académicos haitianos y conozco su cultura. Por eso tengo el dominio de decir que los haitianos son una población cuasi primitiva. Que su problema con el medio ambiente no es un problema de cocina ni de leña. Es un tema espiritual. No es que hay que gasificarlo. No. Es que cortan los palos en el día porque entienden que en la noche los loaces negativos se esconden allí. Y para que no lo persigan, lo matan en el día. Una creencia maldita. Pero si tú no lo entiendes y te confunde a través de un espacio que genera recursos y dice que nuestro problema con Haití es porque las venezolanas son lindas, las haitianas son feas, entonces tú eres un salvaje, tú eres un ignorante y eres un abusador. El problema con Haití no es un tema de belleza. En Haití hay muchas mujeres bellas. Claro que sí. Es su cultura. Incluso esa parte del sudor del hombre, de ese olor natural que tiene el hombre. ¿Por qué los haitianos huelen diferente a los dominicanos? ¿Por qué? Por la sabana africana. Y no quiero entrar en un detalle, pero por la sabana africana. Era muy difícil consumir animales en esa sabana y regularmente las fieras, cuando mataban un animal, los africanos encontraban en descomposición esos animales y luego salvaban la parte de la carne que no estaba descompuesta. Y esa carne es manía. Y si usted hace una investigación, aquí hay un mercado de carne en descomposición que tiene un público muy selecto que se llama el pueblo haitiano. ¿Por qué en la frontera hay mercados que solamente se dedican a vender la carne que está casi descompuesta? Y para los haitianos ese es un plato distinguido. Tiene que ver con la cultura de la sabana africana. Pero tú tienes que saber eso de este lado, porque los dominicanos tenemos que tener claro quiénes son nuestros vecinos por accidente, nuestros vecinos por una mala decisión de ese catolicismo que gobernó la isla con la llamada devastaciones de Osorio. Las devastaciones de Osorio de 1605, 1606 son una decisión radical de la segunda religión abrahámica, que no aceptaba las Biblias luteranas en el intercambio de los puertos. Los dominicanos tienen que saber que para principios del siglo XVII, la colonia criolla española tenía 12 regiones. Azua de Compostela, Neiva, San Juan de la Maguana y La Yaguana en el sur. Santa Cruz del Ceibo y Higüey en el este. La Vega Real, Santiago de los Caballeros, Montecristi, Puerto Plata y Vallajá en el norte. Y Santo Domingo, con la ciudad amurallada. Pero esos productores de la región norte, le era más fácil comerciar con los barcos piratas y los traficantes en los puertos de Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. Y en ese intercambio, le dije ahorita, que el poder económico trae consigo ¿qué? Cultura. En ese intercambio de pieles, de ganado, de puercos y marrones, de alimentos, también entró ¿qué? Las Biblias luteranas. Porque coincidió en América 3 acontecimientos. El descubrimiento de América, la invención de la imprenta y las 95 tesis de Martín Lutero. Y cuando un aliado del jefe católico de esta parte de la isla se dio cuenta de que en manos de criollos españoles había Biblia luterana, eso fue un impacto grande, que llega a la colonia de España y toma la decisión de despoblarlo todo, no solamente las que vinieron, porque las devastaciones son en 2 años. ¿Por qué razón? Porque la gente de Montecristi y Puerto Plata tomaron 120 días para llegar por estaciones, porque la gente entiende. La gente conecta la historia del 1605 como si estamos en el 2020. No hay carreteras, no hay posadas ibaeñas, no hay metro, no hay Caribe Tours. Lo que hay es un monte que hay que empezar a correr en caballo, carreta y a pie para llegar de pueblo en pueblo. Pero entonces resulta que hay una comunidad que no acepta la resolución de Antonio de Osorio. Esa comunidad es La Yaguana.
y la gente de la Yaguana se va en un barco a Santiago de Cuba. Y por eso los dominicanos y la gente de Santiago de Cuba no parecemos tanto. Entonces, mandan a buscar a un militar llamado Farfán de los Godos. Y la gente de la Yaguana le dice, no hay problema, nosotros vamos a ir, pero vamos a llegar por Santo Domingo. Y en una actitud, diría yo, violenta o egocéntrica, el gobernador de la isla le dice, no, ellos van a venir por donde se fue. Ellos van a venir por ahí. Y por eso, entre la Yaguana y Monteplata y esa zona, hay una comunidad en el camino que se llama ¿cómo? Las Matas de Farfán. En honor a Farfán de los Godos, esa comunidad. Y ellos dejaron todos los animales sueltos. Por eso todavía en el hoyo de Pelempito, en la Sierra de Neiva y en la Sierra de Bauruco, en esos montes todavía. Continúa, no te preocupes. En esos montes todavía hay animales salvajes. Entonces, al final, nosotros tenemos que conocer nuestra historia. ¿Para qué? Para no repetirla. Los haitianos y los dominicanos son seres humanos, sí. Culturalmente distintos, sí. Religiosamente diferentes, sí. Culturalmente diferentes, sí. Pero nosotros no podemos levantar la frontera por peticiones económicas, porque parece que según las peticiones del bloque económico y político, los dominicanos no tienen brazos. O sea, nosotros necesitamos mano de obra haitiana porque es obligado. ¿Y los dominicanos dónde están? ¿Y por qué tú tienes que suplantar la mano de obra dominicana por la haitiana? Ustedes no saben que el crecimiento de los programas sociales están conectados a una política irresponsable de mano de obra. Porque si tú me dices a mí que tú necesitas un bono gas para comer, yo te tengo que preguntar, ok, no hay problema, yo te voy a dar un bono gas. Pero de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿qué tú haces? No, en mi casa esperando el bono gas. No, coño, escúcheme el coño, venga a trabajar, que yo le voy a desmontar el bono gas, pero usted va a echar el día trabajando. Normal. Por eso yo hablo de la revolución cultural. Es cambiar el pensamiento dominicano, que nos olvidemos un poco del subsidio social y nos pongamos a trabajar. Claro. No hay posibilidad de que ningún país en el mundo progrese sin trabajo. Pero hasta los que tienen los recursos naturales tienen que trabajar. ¿Tú piensas que los Emiratos Árabes, tú piensas que Arabia Saudí avanzaron porque tienen solamente recursos naturales y petróleo? No, ellos trabajaron. Claro. Tuvieron una visión. Y tienen un trabajo incluso de inteligencia porque han empezado a invertir en otros países el excedente de sus recursos naturales porque son recursos finitos, no son recursos infinitos. Si usted quiere, averigüe. Los Emiratos Árabes, Arabia Saudí y esa región completa del Golfo ya tiene con qué vivir sin el petróleo. Porque hicieron inversiones inteligentes. Si tú evalúas a los haitianos desde la revolución haitiana, donde logra la independencia en 1804 hasta 2025, los haitianos todos los días van peor. ¿Por qué? Y tuvieron mejores condiciones que nosotros. Cuando ellos heredan la colonia de San Domay en el 804, ellos tuvieron más de 800 ingenios, más de 180 fábricas de ron, más de 3,000 plantaciones de café, casi 2,000 plantaciones de añil, estancia de cal, lo tenían todo. Usted sabe que nosotros tuvimos en el 27 de febrero del 44. Usted sabe qué heredó la sociedad dominicana. Problemas y guerras. La batalla Fuente del Rodeo, que es la primera, la batalla Cabeza de las Marías, la segunda, la batalla 19 de marzo, la del 30 de marzo, los Memisos, batalla de la carrera. Batallas. Nosotros heredamos batalla, pero teníamos algo, identidad cultural. Una religión por el centro que fue la responsable de organizar las sociedades. Por eso que en la mayoría de las ciudades dominicanas, cuando tú evalúas
¿Qué hay en el Parque Colón, donde estaba el poder político de la zona colonial? La catedral. Pero al lado de la catedral, ¿qué había? La capitanía, porque había una sincronización entre el poder político y el poder religioso. Es la iglesia católica de la época, la responsable de la unificación de la sociedad. Por eso los dominicanos asumimos a los esclavos en el 1517 y le permitió el mestizaje. Había derecho en casarse. Pero a los propios aborígenes, en la entrada de la colonización, se les miró como seres humanos, aunque después de la aberración. Y hubo un momento de la tarde donde no trabajaban, porque el sol era muy intenso. La vida de los haitianos africanos solamente duraba de 5 a 10 años, porque los franceses, a diferencia de los españoles, tuvieron una visión explotadora de la mano de obra. Y ese resentimiento francés y de haitianos es que produce la bandera sin identidad de los haitianos. Los haitianos tomaron la bandera francesa y fue tanto el odio que le cortaron el blanco a la bandera francesa y pegan el azul y el rojo y cuando lo voltean ya esa es la bandera haitiana. Por eso los dominicanos tenemos una bandera redentora. Todo lo otro fue añadido después. Nuestro escudo. ¿Cuál fue el primer escudo de la Primera República? Fueron 2 cañones, porque nacimos peleando. ¿Pero peleando de quién? De Haití. De Haití. Fue de Haití que nosotros nos separamos. Fue Haití que le prohibió a los dominicanos la cultura, el juego de gallo, las cosas que nos daban a nosotros identidad criolla. Fueron los haitianos que cerraron la Universidad Primada de América. Por eso Duarte sale al exterior, gracias a Dios, a estudiar, porque aquí estaban cerrados los centros educativos. Y por eso las 3 sociedades que crea Duarte, la trinitaria, la filantrópica y la dramática, eran sociedades educativas. ¿Tú crees que era porque era una chulería? Como centro de formación. No, eran centros de formaciones de los haitianos para que no nos impidieran a nosotros la identidad y la cultura. Pero lo más grande de todo esto, y lo que más pena me da, es que la mujer dominicana, y ustedes 2 son hijos de una madre, y solamente imagínense a su madre y yo a la mía, tuvieron que prestar la parte íntima para colocar los mensajes de los trinitarios, porque los haitianos allí no buscaban. ¿Tú sabes lo que es eso? La dominicana le llamaban en esa época las comunicadas, porque de un punto A a un punto B, un mensaje iba en la parte íntima de una mujer. ¿Y cómo ahora tú vas a venir en el 2025 a decidir fusionar 2 estados, coño, tan diferentes como la República Dominicana y los haitianos? Pero por último, hagan una auditoría. Todas las batallas dominicanas y haitianas son en el territorio dominicano. ¿Qué significa eso? Que nosotros nunca hemos ido a invadir Haití. Y que en el transcurrir del Tratado de Aranjuez, que se hace en el 1773, se endosa en el 76 y se publica en el 77. Nosotros desde esa época hasta el Tratado de Luis Bornó y Horacio Vázquez, le dejamos a Haití 6.500 kilómetros cuadrados. Juana Méndez, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Hincha, Las Caobas, con el mismo jueguito de que son pobres, déjalos, son pobres, déjalos. Y Trujillo tiene que tomar en el 1936 y hacer un referéndum de entendimiento, un acuerdo de entendimiento entre Estéreo Vicén y él. Y le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar establecido que ese territorio es haitiano. Pero a partir de allí, yo quiero que respetemos la frontera. ¿Ustedes saben cuántas veces ese criminal que supuestamente la historia dice que es Trujillo recogió a los haitianos en la frontera? Los recogió 4 veces. Y a la 5ª vez, el 3 de octubre de 1937, la historia recoge como el corte de Trujillo. Que no es verdad que el río se llama el río Masacre por Trujillo. No. Se llama masacre porque unos patrulleros españoles mataron a unos bucaneros en esa zona. Franceses que se dedicaban a ¿qué? A traficar, porque esa frontera nació maldita desde el Génesis. Siempre ha sido una frontera difícil, con mucho tráfico de todo. Entonces los dominicanos y los haitianos tenemos la oportunidad de seguir en paz.
Pero esa paz solamente se da si nosotros estamos aquí y ellos allá. Desde que buscan puntos de fusión, hay violencia. Y a mí me preocupa que mucha gente no está viendo de que los problemas dominicanos son cíclicos. Cuando los norteamericanos se van en el 1924, llega un presidente que se llama Horacio Vázquez. Miren, señores, lo que vivió la República Dominicana en el 1924 es lo que estamos viviendo en el 2025, 100 años después. ¿Cómo? Totalmente igual, lo mismo. Una población confundida, una población sin identidad, una población sin defensa, una población sin criterio, una población que le da todo lo mismo. ¿Y qué sucedió después? ¿Quién llega en el 1930? Trujillo. Pero Trujillo es un vengador social. Trujillo es un reaccionario. Trujillo no se soñó con ser militar y presidente. Trujillo estaba bien con ser un militar. Trujillo accede al poder porque ve que la respuesta ante el pueblo haitiano era irreversible. Y nosotros estamos a 5 años de cumplir la llegada de Trujillo 100 y no lo estamos viendo. Y nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos con los haitianos y Lee Ballester saca 200 y en la frontera un grupo de dominicanos traidores entra a 2000. Pero no lo digo yo. Coño, lo dicen las redes sociales. Vemos a diario un grupo de traidores dominicanos en un camión transportando haitianos. Lo traen en el camión, lo traen en la camioneta, lo traen en el furgón refrigerado. Pero lo traen hasta en el chasis. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Mi dolor, mi preocupación y mi gran temor es que la democracia no resuelva eso. Porque cuando yo veo... No ha podido resolver. No lo resuelve y no lo va a resolver. ¿Por qué? No. Porque cuando yo veo la cara visible del futuro dominicano en términos políticos, la construcción del marketing, porque todo eso es una construcción del marketing. Están todos a favor de Haití. Eso es lo que es. Ajá. Están todos a favor de Haití. Bueno, esas declaraciones de Omar Fernández fueron lapidarias No, ya. para los intereses soberanistas del pueblo. Bueno, yo, Janel Ferreras, con lo que Omar dijo, para mí ya está descartado. Para mí, Omar puede ser presidente mañana. Yo soy incapaz de levantar un dedo para marcar una boleta por Omar, porque ya Omar dijo que es pro-haitiano. Pero él dijo lo mismo que han venido diciendo los demás. Bueno, pero ahí es que está. Ya habló Rainieri, por ejemplo. Rainieri dijo lo mismo. Pero Rainieri, ¿quién es? Habló Hipólito, dijo lo mismo. No, pero ¿quién es Rainieri? Bueno, Rainieri es uno de los protagonistas importantes. En este No, pero ¿quién ha votado por Rainieri? Nadie. Entonces, él no tiene validez social, él tiene validez empresarial y es viable y es loable y no hay problema y es plausible. Y yo creo que tiene los méritos de desarrollar la región turística más importante del Caribe. Pero esa región turística es una región haitiana, no dominicana. Sí, vamos a aclarar que mientras estamos grabando este corte, la reunión con el CES y los ex mandatarios del presidente de la República no se ha dado. Quizá este corte va a salir después de, ¿no? Pero ya el resultado de esa reunión seguramente ya se tomó, ¿no? Porque esto es para la foto y la firma y el bulto. Eso seguramente ya se tomó. Y las declaraciones como la de Omar, como la de Hipólito Mejía, pues te van revelando qué es lo que viene, ¿no? Y lo que viene es regulación. Pero es lo decir, que viene regulación, es un pensamiento. ¿por qué? ¿Pero por qué regulación? Porque según ellos, ya nosotros estamos en un punto de no retorno de dependencia económica de la mano de obra haitiana. Lo mismo Entonces, ¿cómo resolvemos lo eso? mismo que tuvimos en el 1924. Ajá. Ahora, tú dices en el caso del bonogás, ¿no? Y ahí para que expliques, porque se puede entender y es algo que mucha gente, muchos de esos sectores están tomando, especialmente los sectores empresariales, dicen, es que el dominicano no quiere trabajar. Eso es mentira. Vamos a ver. Eso es mentira. En la época donde mayor construcción tuvo la dominicanidad fue la época de Trujillo. Y la mano de obra haitiana era mínima, era nula. Había 0 haitianos en el Palacio Nacional trabajando esos muros. Hubo 0 haitianos en el Puente Duarte. 0 haitianos. Los dominicanos hemos trabajado siempre. Es una construcción. Y lo más grave de todo esto es que nosotros estamos en la era de la comunicación digital, donde todo se puede manipular fácilmente.
Sí. Y donde los dominicanos no tienen conciencia crítica. Lo más importante es escuchar lo que tú me quieras decir. Pero aquí nadie piensa por qué la vela prende. La vela no prende por el fuego. ¿Tú crees que los haitianos están ocupando 1,5 millones de puestos laborales aquí en la República Dominicana? 1,5 millones. Pero Mucho. 1,5 millones había en el 96. Ajá. Aquí hay casi 5,5 millones de haitianos. 5,5 de millones de haitianos. Imagina. Aquí hay. Es más, ¿tú quieres que te diga algo? Sí. Yo creo que aquí hay más haitianos pariendo que en Haití. Porque la reproducción humana va donde hay alimentos. ¿Por qué la mosca pone el huevo en la carne? Porque es un nido. No, coño, porque tiene alimento seguro. Y los haitianos están de este lado pariendo a diestra y a siniestra. Si usted quiere ver, cuando usted ve a una haitiana en la calle, o está parida o está preñada, y muchas veces está parida y preñada. Eso es fortuito. Eso es una tradición del Islam. Esa es una conducta aprendida del Islam. Los Islam son los maestros de la ocupación por vientre. Por eso los musulmanes han ocupado territorios en Europa y hoy son mayoría. Pregúntale a Francia. Países. Pregúntale a Francia. Entonces, si tú levantas la cultura, reitero, no es que estamos en contra de nadie, es que no tenemos por qué desaparecer la identidad de Duarte por la de Dessalines. Y a mí me da mucha impotencia cuando veo gente que se beneficia del pueblo dominicano atentando contra el pueblo dominicano. Y lo que más pena me da es que el pueblo dominicano entonces está en dembow y mocadán. Mira, todos esos programas de tendencias inculturales, de degradación de la mujer, eso no es fortuito. Sobre la sociedad dominicana se está estableciendo en los últimos 30 años la reingeniería social más perfecta, profunda y maldita que se ha hecho en América desde la llegada de Colón. Es ahora. Por eso usted no encuentra un rostro culpable ante el tema haitiano. No hay. Pero sí hay un problema. Y al final todo el mundo se va a lavar las manos hasta que llegue quien, el que ha de llegar. Porque es inevitable, nosotros vamos a tener un vengador social en la sociedad dominicana que le ponga freno a todas esas apetencias de fusionar la isla. Porque el que habla de regularización, ¿tú sabes qué significa eso en términos llanos? La entrega del territorio. Totalmente. La palabra regularización es una terminología para decir nosotros perdimos la soberanía y este pueblo de Haití. Este ¿Ya? pueblo es de Haití y del otro grupo que se constituye en un gueto también, que era lo que hablaba yo con Edwin los otros días. Es decir, nosotros podemos identificar de que la República Dominicana está en manos de dos guetos. Los guetos que se forman naturalmente por los haitianos aquí, pero también el otro gueto de las familias que controlan este país. Sí, porque la parte criolla española, quizás por la propia naturaleza, porque eso está muy conectado al desprendimiento desde Santo Domingo, que somos la cuna de la geopolítica, con la plataforma continental. Los españoles de visiones y quizás de apetencias económicas se fueron a la Gran Colombia, se fueron a Panamá, se fueron a México, se fueron a Perú. Por ahí vamos a ver entonces esos navegantes. ¿De dónde sale el descubridor de la parte de América Central? Sale de Asua de Compostela. De Asua fue que partió. Averigüe la historia de Pizarro y de Cortés. Averigüe la historia de Ponce de León. No, este es el epicentro. O sea, de aquí salió todo. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Cortés Cuando sale todo, claro, sale también el pensamiento. Nosotros nos quedamos aquí mirándonos unos a otros. Y durante mucho tiempo nosotros vivimos ¿de qué? Del subsidio de la plataforma. De México llegaban monedas, de Panamá, del propio Venezuela y Colombia nos subsidiaron mucho tiempo. Entonces, el bloque empresarial dominicano, al cual yo le tengo mucha admiración, porque yo evalúo bien la capacidad del mercado dominicano en términos de parque vehicular, facilidades de supermercado. Nosotros estamos muy bien. Pero a ese segmento empresarial, que no es todo, y yo estoy pidiéndole al Señor el yo toparme con algún empresario que sienta por Duarte, para que nos sentemos. Mira, Janel, yo cuando uno ve cuáles son las familias más ricas de la República Dominicana, y eso lo busca en cualquier sitio en internet, te van a salir siempre 5 apellidos, ¿no? Son los que conocemos: Vicini, Bonetti, Corripio, Grullón, Rainieri ahora en estos últimos tiempos. Entonces, y vuelvo a lo del gueto, que nosotros vemos
a los haitianos cómo se constituyen en un gueto aquí. Y ya sabemos lo peligrosos que son los guetos para la identidad del pueblo donde se asientan. Entonces yo digo, pero ok, vamos a ver, el comportamiento de estas 5 familias no son comportamientos que se pueden ver como guetos. Porque cuando yo digo de forma crítica, es que los bichinos no son dominicanos. Y cualquier persona, ¿cómo tú dices que los bichinos no son dominicanos? Claro que son dominicanos, tienen ya generaciones que nacieron aquí. Pero Entonces, tú dices, ¿qué es ser dominicano? No, pero te hago una pregunta exactamente. Vamos a ver. Y quiero que me la conteste. Y yo, en una condición de invitado, me voy a atrever a hacerte una pregunta. ¿Qué es ser dominicano? Ser dominicano, ¿no? Sí, ¿qué es ser dominicano? Lo primero es que tienes que asumir la cultura dominicana. No. No. Lo primero para tú ser dominicano, lo primero de entrada es saber quién es Duarte. Sin Duarte no hay forma. Vamos, Duarte. Es que sin Duarte no hay forma. Chávez te podía dar un discurso de Duarte como ningún otro. Sí, pero no es que me dé el discurso. Bueno, es que tú sepas quién es Duarte y que tú te identifiques con Duarte. Mira, no hay posibilidad. Ser dominicano no es comer arroz y habichuela todos los días. No, y eso escuchar no, merengue. No es parte. No, eso no. Pero ¿qué es entonces tú encerrarte en una fortaleza, como se encierran los bichini aquí, o los grullón, o los corripios, en una fortaleza donde se encierran todos, ¿no? Para mantener sus tradiciones, y muchos de ellos que nacieron aquí y te hablan con el acento español. Viejo, no estamos ante un gueto. Y que casualmente son los que tienen la responsabilidad de ese peligro que tenemos ahora de ese tema haitiano. Y los que están diciendo vamos a regular. No, son los dueños de esos medios traidores. No, porque es que no es solamente. Sí, pero hay un problema. Pero yo le voy a hablar a ustedes de las 7 esferas que deciden en una sociedad. Ok. La esfera empresarial. La esfera política. Que aquí hay una desgracia, porque ¿qué pasa? La política, desde la teoría de Janel Ferreras, la política es un contrapeso entre los bienes que tú produces y las necesidades que tú padeces. Esa es la política. La política debe ser un equilibrio, que no se piense como rico para no sentirme un predestinado, ni tampoco que piense como pobre para no sentirme como un aventajado y un subsidiado, un renegado. La política tiene que estar claro que yo te voy a dar a ti seguridad social, libertad de seguridad vial, condiciones de comunicación vial, marco jurídico para que tú hagas riqueza. Tú vas a traer de China o de Estados Unidos producto y lo vas a vender, me vas a pagar a mí un impuesto, me vas a pagar un tema aduanal, yo te voy a dar facilidades de carretera, de comunicación, de internet, y tú vas a generar riqueza a través de un marco jurídico y de seguridad que yo te voy a dar. Con esos recursos que tú me vas a dar a mí, entonces yo te voy a garantizar a ti educación digna, vivienda, espacios públicos, parques, porque él se va a Disney World, pero tú te vas al Parque de la Canquiña. Porque tú comes langostas, pero yo quiero que también tú te comes un camarón de Boca Chica. Porque tú estudiaste en la Católica, en la Pucamaima, pero yo quiero que tú tengas una educación buena en la UAS. Porque tú vas a la Plaza de la Salud y a Sedimá. Y yo quiero que tú vayas al Darío Contreras. Entonces, esa diferencia entre uno y otro es la política. Por eso el político no puede ser una persona que persiga la rentabilidad económica. Y nosotros tenemos una desgracia desde la fundación de la República. Por periodos constitucionales, la política se ha convertido en una piedra maldita que transforma la vida y la mente de mucha gente. Que para sí mismo es positiva porque tú cambias de jipeta, de apartamento y de vida, pero para el resultado real del pueblo eres catastrófico. Por eso hay gente que se transforman cuando llegan a una posición pública. Diputados que nos saludan, regidores que no vuelven al barrio, funcionarios públicos que no toman llamada y que van a un restaurante y averiguan quién está allí. La política ha transformado gente hasta de la fe, que ha cambiado el Dios trino, el Dios de Israel, por el Dios del dinero. Y que su culto es a don dinero y no al padre. Su nacionalidad es exactamente. Entonces, cuando yo te digo a ti qué es dominicano y tú me dices esa cosa, yo te entiendo. Pero lo primero que tiene que tener un dominicano, lo primero es Juan Pablo Duarte y Díez. Pero no es porque yo quiera decirlo, es que el dueño de la idea es él. Dominicanos, ¿por qué? De la orden de los dominicos.
Santo Domingo de Guzmán, ¿por qué? Por San Domingo de Guzmán. Trinitario, ¿por qué? Por la Trinidad de Dios. Dios, patria y libertad, ¿por qué? La Cruz Blanca, ¿por qué? Todo eso, ¿por qué? Tú tienes que saberlo para tú ser dominicano. Entonces, la riqueza de la isla de Santo Domingo y la riqueza de la República Dominicana, bajo muy raras excepciones, sienten por Duarte. Sienten por Duarte. Si sintieran por Duarte, no fueran tan ligeros en decir que prefiero la mano de obra haitiana que dominicana. ¿Por qué? La regulación. Porque los haitianos han sido los principales verdugos de los dominicanos desde el origen de la civilización aquí. Porque la llegada de los haitianos después de los piratas del Caribe, de la Tortuga, ha sido nuestra principal calamidad. Porque los haitianos nos invadieron en el 1801, en el 1805, en el 6, volvieron en el 22 y más de 20 batallas contra el pueblo haitiano en el territorio dominicano. Entonces tú no puedes desconocer la historia porque a ti y a tu maldito negocio le vaya bien. ¿Quién resuelve el problema? El problema lo resuelve de forma suave y civilizada la población dominicana. Pero la población civilizada, de forma estratégica, se le sacó el espíritu crítico y va como borrego cada cierto tiempo al sacrificio de su libertad. Los dominicanos aquí no saben lo que está pasando. Si los dominicanos supieran por qué las haitianas están pariendo en los hospitales dominicanos, se pusieran a una y resolviéramos el problema. La tercera esfera de decisión es la esfera comunicacional. Y de forma muy inteligente y estratégica, esa primera esfera empresarial compró los medios. ¿Para qué? Para difundir su realidad. Y cuando ve que esta comunicación alternativa tiene ribetes de libertad, entonces vamos a regularte. Porque yo necesito tener el control de la narrativa. La cuarta esfera es la esfera de la comunicación. Y la comunicación, en términos de talentos, está muy conectada a los recursos económicos, lamentablemente. Y el que paga, manda. La quinta esfera es la esfera militar y policial. Pero resulta que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional son organismos no deliberativos. Por eso la Guardia de Trujillo es la misma Guardia de hoy, pero tiene misiones distintas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son un orden disciplinado que está por debajo del poder político constituido. Y la última esfera, la sexta esfera, la esfera social, la población. Nosotros estamos en una población dividida. Aquí hay gente que están con Haití, pero que lo están porque lo creen. Aquí hay gente que transporta. Cada dominicano que llena un camión de haitianos y lo pasa por la frontera para ganarse 50,000 pesos en una noche, en la época colonial fueran fusilados por alta traición. En Corea fueran fusilados. Aquí no. Aquí lo agarran en la noche y antes de que cante el gallo, cuando San Pedro negó a Jesús, ya está suelto. Y a la semana vuelve a lo mismo. Entonces, cuando yo veo esas 6 esferas, veo una última esfera que es muy tenebrosa, que es la llegada del vengador social. ¿Cuándo? Cuando los haitianos hagan una haitianada. ¿Y qué es una haitianada? Una haitianada es lo que hace Jimmy Cherizel, que es un actor, y mata a los médicos haitianos, cierra los hospitales, mata a los médicos sin fronteras para que los haitianos crucen para este lado. La función de las bandas es agitar la parte tranquila de Haití para que crucen de este lado. Esa es su función. Y la segunda función de las bandas es identificar un enemigo de aquel lado que nos permite a nosotros elaborar un discurso de este lado de que tenemos controlado a las bandas. ¡Qué maldita banda! Nosotros no tenemos problema con las bandas. Nosotros tenemos problema con los haitianos que están aquí, que quieren regularizar, que son más de 5 millones. Y que eso sería catastrófico, porque la República Dominicana, aunque todos quieran, no se va a fusionar con Haití. Si no lo lograron cuando tenían las armas napoleónicas, si no lo lograron en el 1822 al 44, no lo van a lograr ahora.
donde tenemos la revolución de la información. Nosotros estamos hablando de los 3 niveles de la inteligencia artificial: la estrecha, la general y la supra. Estamos hablando del Internet de las cosas. Estamos hablando que Alexa me enciende mi apartamento y nos vamos a fusionar con Haití, donde en el 2025 están enterrando un gallo en la tierra con cal para resolver un problema médico. Tú me vas a fusionar a mí con Haití cuando Haití corta un bosque completo, porque en los bosques se esconden los loaces negativos. Y luego en el día el haitiano quiere agua. Coño, cortó los árboles en la noche y en la mañana quiere agua. No, la naturaleza es clara. La naturaleza condensa a través de las nieves el agua del mar, la deja caer en los bosques y en la mañana nace el río. Y los haitianos no quieren conocer eso porque los haitianos no creen ni en Dios ni en nada. Los haitianos creen en los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Por eso, a pesar de que Donald Trump le prohíbe la entrada por la resolución 14.161 a Haití, por un tema de qué, de falta de identidad y de posibles grupos terroristas, la realidad es que el Islam, si es sunita o si es chiita o si es de cualquier denominación blanda, a los haitianos le va a ir bien, porque le va a sacar por lo menos esa creencia en el vudú y en el gagá, y le va a colocar parte de una religión monoteísta. Pero en el fondo, mi gran temor es que los haitianos sigan interpretando el Islam como interpretan el cristianismo, que en Haití saltan de una iglesia evangélica a un altar, porque el tema con los haitianos, con el gagá y el vudú, es que es un tema cultural, no es un tema religioso. En Haití hay pastores evangélicos que van a la iglesia y al mismo tiempo al gagá, porque lo ven como cultura. Y el gagá es un ritual demoníaco. No porque yo lo quiera decir, es por la realidad pragmática. Es por la matadera de animales negros. Es por la bebedera de sangre. Toman un animal y le quitan la cabeza y se beben la sangre. ¿Quién ha dicho que eso cura nada? Cuando ya usted se va a colocar una gota de sangre en una máquina moderna con IA, y esa gota de sangre le va a hacer un perfil total, ya no será necesario sacarle 7 tubos de sangre. ¿Y nosotros nos vamos a unificar con Haití? No. Haití y Dominicana se va a fusionar cuando terminen de matar a todos los dominicanos al mismo tiempo. Y yo creo que eso no será posible. Hanel Ferreras ha estado con nosotros aquí en esta edición de La Quinta Pata. Recuerda comentar, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. En el este del país en la señal de Telecable Nacional Anyway y en Santiago, Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona.